Messi contó que recuerda como si fuera hoy las palabras que Puyol le dijo en aquel vestuario, y mientras lo dice su voz se quiebra apenas un segundo, lo suficiente para que el silencio del Camp Nou vacío amplifique ese temblor imperceptible. Está sentado en el centro del círculo central, con las piernas cruzadas, la espalda encorvada hacia adelante como si el peso de esos recuerdos fuera algo tangible que pudiera tocar con las manos. El estadio está completamente vacío, sin una sola alma además de él y el equipo mínimo de grabación que se mantiene en las sombras, respetando el espacio sagrado que se ha creado alrededor de este momento. La luz de la tarde entra por las gradas superiores en rayos diagonales que cortan el aire cargado de humedad, iluminando las partículas de polvo que flotan sin dirección, como recuerdos suspendidos en el tiempo. Messi mira hacia el túnel por donde tantas veces salió corriendo con el corazón desbocado, con la adrenalina quemándole las venas, con el ruido ensordecedor de 90.000 personas gritando su nombre. Y ahora ese túnel es solo un agujero oscuro que traga la luz, un portal hacia el pasado que de pronto se ha abierto sin que nadie lo esperara. No fue una entrevista planificada de esta manera. El equipo de producción había llegado para grabar tomas del estadio, planos aéreos, imágenes de los asientos vacíos para un documental sobre su carrera, algo formal, estructurado, con preguntas escritas y respuestas medidas. Pero cuando Messi entró al campo y sintió el olor del césped recién cortado mezclándose con la humedad que sube desde las entrañas del estadio, algo cambió en su expresión. Se detuvo en el centro del campo, miró hacia arriba como si buscara algo en el cielo que se ve parcialmente entre las gradas, y pidió un momento. Los productores intercambiaron miradas confundidas, pero nadie se atrevió a interrumpir lo que estaba pasando. Messi se sentó directamente sobre el césped, sin avisar, sin pedir permiso, y comenzó a hablar como si estuviera solo, como si las cámaras no existieran, como si finalmente hubiera encontrado el lugar correcto para dejar salir algo que había estado guardando durante demasiado tiempo. La frase de Puyol no vino inmediatamente. Primero hubo un largo silencio en el que Messi simplemente respiraba, con los ojos cerrados, dejando que el estadio le hablara. Luego comenzó a hablar sobre los primeros días, cuando llegó desde Argentina siendo apenas un niño que no alcanzaba la altura de sus compañeros, cuando su cuerpo no crecía al ritmo que debía y cada entrenamiento era una batalla contra su propia genética. Habló sobre las inyecciones de hormona de crecimiento que tenía que ponerse cada noche, sobre el miedo constante de que su cuerpo lo traicionara, sobre las noches en las que lloraba en silencio en la residencia de la Masia porque extrañaba a su familia con una intensidad que le dolía físicamente en el pecho. Recordó el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de aquella habitación pequeña que compartía con otros chicos que también estaban lejos de casa, el olor a humedad de las sábanas, el frío que se metía por debajo de la puerta y que ninguna manta podía quitarle completamente. La voz de Messi es suave cuando habla, casi un susurro amplificado por los micrófonos que captan cada matiz, cada respiración entrecortada, cada pausa cargada de significado. Dice que cuando empezó a entrenar con el primer equipo, todavía era un adolescente que se sentía fuera de lugar entre hombres hechos y derechos que habían ganado todo, que eran leyendas vivientes, que tenían el respeto del mundo entero. Dice que cada vez que entraba al vestuario sentía que estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía, que sus pasos resonaban demasiado fuerte contra el suelo de baldosas, que su voz sonaba demasiado aguda cuando intentaba saludar. Los demás jugadores eran amables, pero había una distancia natural entre ellos y él. Una distancia que no era hostil, pero que existía como existe el espacio entre planetas en el universo, inevitable y vasto. Entonces menciona a Puyol, y su expresión cambia completamente. Los ojos se le humedecen antes de que las palabras salgan de su boca, como si el solo hecho de pensar en él desatara algo que había estado conteniendo. Dice que Puyol era diferente, que desde el primer día lo trató no como un proyecto del club ni como una promesa del futuro, sino como un igual, como alguien que merecía estar ahí tanto como cualquiera de ellos. Recuerda la primera vez que Puyol le habló en el vestuario, después de un entrenamiento particularmente difícil en el que Messi había intentado hacer demasiado, había perdido varios balones y había terminado sentado en el césped con las manos en la cabeza, sintiéndose completamente inútil. Puyol se acercó, se sentó a su lado sin decir nada durante unos minutos que parecieron eternos, y luego simplemente dijo que el fútbol era así, que los genios también pierden balones, que la diferencia entre los buenos y los grandes era que los grandes seguían intentándolo incluso cuando todo parecía imposible. La luz en el estadio ha comenzado a cambiar, volviéndose más dorada, más cálida, tiñendo todo de un color naranja que hace que las sombras se alarguen dramáticamente sobre el césped. Messi se frota las manos como si tuviera frío, aunque la temperatura es perfecta. Es solo un gesto nervioso, una manera de mantenerse anclado al presente mientras se sumerge cada vez más profundo en el pasado.
Habla sobre cómo Puyol se convirtió en algo más que un compañero de equipo, en una especie de hermano mayor que nunca había pedido pero que desesperadamente necesitaba. Recuerda los viajes en autobús a los partidos de visitante, cuando todos los demás jugadores escuchaban música con sus auriculares o dormían, y Puyol se sentaba a su lado y le hablaba sobre la vida, sobre la presión, sobre cómo manejar las expectativas que el mundo ponía sobre sus hombros. Le decía que el talento era un regalo pero también una responsabilidad, que la gente iba a esperar cosas imposibles de él y que tenía que aprender a vivir con eso sin dejar que lo destruyera. Messi hace una pausa larga aquí. Tan larga que por un momento parece que no va a continuar, que se ha perdido completamente en sus pensamientos. Los pájaros han comenzado a volar sobre el estadio, aprovechando la quietud para buscar comida entre las gradas, y sus graznidos lejanos son el único sonido además de la respiración de Messi. Cuando finalmente vuelve a hablar, su voz es aún más baja, como si estuviera compartiendo un secreto que solo el estadio debería escuchar. Dice que hubo un momento específico, un partido contra el Real Madrid cuando tenía apenas 19 años, en el que todo cambió para él. Habían perdido 2-0. Él había jugado mal, había tenido varias oportunidades claras que había desperdiciado. Y cuando regresaron al vestuario, el silencio era tan denso que podía sentirlo aplastándolo contra las paredes. Todos estaban destrozados, algunos lloraban abiertamente, otros golpeaban los casilleros con rabia impotente. Messi estaba sentado en su lugar, todavía con los botines puestos porque no tenía fuerzas ni para agacharse a quitárselos, mirando el suelo con los ojos vacíos, sintiéndose como el culpable de todo. Fue entonces cuando Puyol se paró frente a todo el equipo, todavía con el uniforme empapado de sudor y manchado de césped, con un corte sobre la ceja que sangraba ligeramente pero que no parecía importarle. Habló con esa voz ronca que tenía, una voz que no necesitaba gritar para llenar todo el espacio, una voz que exigía atención simplemente por la autoridad natural que llevaba. Dijo que estaba harto de ver a jugadores con talento destruirse a sí mismos por la culpa, que el fútbol era un juego de errores y que los únicos que nunca se equivocaban eran los que nunca lo intentaban. Habló durante varios minutos sobre la resiliencia, sobre el coraje, sobre la importancia de levantarse después de cada caída y luego se quedó en silencio, mirando directamente a Messi con esos ojos intensos que parecían ver a través de cualquier defensa, de cualquier máscara, directamente al corazón de quien estaba frente a él. Messi recuerda cada detalle de ese momento con una claridad que asusta, como si estuviera sucediendo ahora mismo frente a él. El olor a bálsamo y a sudor del vestuario, el sonido del agua corriendo en las duchas al fondo, el zumbido de las luces fluorescentes en el techo, el frío de las baldosas bajo sus pies descalzos. Puyol caminó hacia él lentamente. Se arrodilló para quedar a su altura porque Messi seguía sentado y puso una mano firme sobre su hombro. El contacto fue eléctrico, no por nada místico, sino simplemente por primera vez en toda la noche que Messi sentía que alguien lo veía realmente, que alguien entendía el infierno privado que estaba viviendo en su cabeza. Puyol se inclinó más cerca, lo suficiente para que solo Messi pudiera escucharlo, y dijo algo que quedó grabado en su alma como una marca al fuego, algo que repite ahora con voz quebrada, luchando contra las lágrimas que finalmente comienzan a rodar por sus mejillas. Leo, escúchame bien, vas a ser el mejor jugador de la historia. No tengo ninguna duda de eso, pero antes de que eso suceda vas a tener que aprender a perdonarte a ti mismo, porque si sigues castigándote por cada error, por cada gol que no marcaste, por cada partido que no ganaste, nunca vas allá debes llegar. El mundo ya te va a juzgar suficiente, no necesitas ser tu peor enemigo. Yo voy a estar aquí para recordártelo cada vez que lo olvides, y cuando yo ya no esté, cuando me haya retirado y esté solo allá arriba en la cima, quieres esta conversación. Quiero que recuerdes que no eres un dios, eres un ser humano, y que eso no te hace menos grande, te hace más grande porque a pesar de todas tus limitaciones, a pesar de todos tus miedos, vas a lograr cosas que nadie más podría lograr. Pero tienes que aprender a perdonarte, Leo. Tienes que aprender a quererte incluso cuando fallas. El silencio después de estas palabras es absoluto. Messi tiene las manos cubriendo su rostro ahora, los hombros temblándole ligeramente, y no hace ningún esfuerzo por esconder su llanto. Las cámaras siguen rodando, pero nadie se mueve. Nadie habla. Todos los presentes entienden que están presenciando algo extraordinario, algo que no estaba en el guión, algo que posiblemente no debería estar siendo grabado, pero que es demasiado importante como para detenerlo. Los rayos de luz que entran por las gradas han adquirido un tono casi rojizo ahora. El sol está cayendo rápidamente y pronto el estadio quedará sumido en la penumbra. Pero nadie enciende las luces artificiales. Todos quieren preservar esta atmósfera, este momento frágil y precioso.
Cuando Messi finalmente baja las manos de su rostro, sus ojos están rojos e hinchados, pero hay algo diferente en su expresión, algo más ligero, como si el simple acto de recordar esas palabras y pronunciarlas en voz alta hubiera liberado un peso que no sabía que estaba cargando. Dice que después de esa noche todo cambió para él, no de manera dramática ni instantánea, pero sí de forma profunda y permanente. Comenzó a tratarse a sí mismo con más compasión, a entender que el fútbol era importante pero no era todo, que había una vida más allá de los 90 minutos en el campo, que su valor como persona no dependía de cuántos goles marcara o cuántos trofeos ganara. Puyol se convirtió en su ancla emocional durante los años siguientes, la persona a la que buscaba cuando la presión se volvía insoportable, cuando las expectativas crecían hasta el punto de asfixiarlo, cuando los titulares decían que no era suficiente aunque acabara de marcar 3 goles. Recuerda entrenamientos interminables bajo el sol abrasador de Barcelona, cuando el calor rebotaba contra el césped y creaba esas ondas distorsionadas en el aire que hacen que todo parezca un espejismo. Puyol siempre era el último en irse. Siempre encontraba una excusa para quedarse unos minutos más, para hacer unos ejercicios extra, y siempre invitaba a Messi a quedarse con él. No hablaban mucho durante esos momentos, simplemente compartían el espacio, la respiración sincronizada del esfuerzo físico, el sonido rítmico del balón contra sus pies, el canto de los grillos que comenzaban a despertarse cuando la tarde daba paso a la noche. Había algo profundamente reconfortante en esa rutina, en saber que no estaba solo incluso cuando todo el mundo se había ido a casa, que había alguien que elegía estar ahí con él no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Messi habla sobre los partidos cruciales, las finales de Champions League donde el mundo entero los miraba, donde un solo error podía significar la diferencia entre la gloria eterna y el olvido. Dice que antes de salir al campo, cuando todos estaban en el túnel esperando la señal para entrar, Puyol siempre encontraba su mirada entre la multitud de jugadores, árbitros, asistentes y cámaras, y le hacía un gesto casi imperceptible con la cabeza, un simple movimiento que significaba «estoy aquí, estás listo, vamos juntos a esto». Ese gesto se convirtió en un ritual, en algo que Messi necesitaba para centrarse, para recordar que no importaba lo grande que fuera el estadio o lo ruidosa que fuera la multitud. Él tenía a alguien en quien confiar completamente, alguien que iba a dar todo por él en ese campo. La luz se ha vuelto casi completamente naranja ahora, tiñendo todo de un color cálido y nostálgico que hace que el estadio parezca estar ardiendo suavemente desde adentro. Las sombras de las gradas crean patrones geométricos complejos sobre el césped, líneas oscuras que se cruzan y se separan como las vidas de las personas, convergiendo en momentos específicos antes de seguir sus propios caminos. Messi se pone de pie lentamente, con movimientos cuidadosos como si sus articulaciones estuvieran rígidas después de estar sentado tanto tiempo, y camina hacia el centro del campo, donde el círculo central marca el punto de inicio de cada partido. Se para exactamente en el centro mirando hacia arriba y por un momento parece perdido en un recuerdo tan vívido que casi puede tocarlo. Habla sobre el día en que Puyol se retiró, sobre cómo el vestuario se sintió vacío, incluso con todos los demás jugadores presentes, sobre cómo por primera vez en años sintió ese antiguo pánico de estar solo entre gigantes. La ceremonia de despedida fue masiva, con el estadio lleno hasta la última grada, con leyendas del fútbol volando desde todos los rincones del mundo para rendirle homenaje. Pero Messi recuerda principalmente un momento privado que sucedió horas antes, cuando el estadio todavía estaba vacío y ellos dos estaban solos en el vestuario. Estaba empacando sus cosas, sacando de su casillero las botas que había usado durante años, las espinilleras gastadas, las fotografías que había pegado en el interior de la puerta metálica. Y Messi estaba sentado en silencio observándolo, sin saber qué decir porque no había palabras suficientemente grandes para expresar lo que sentía. Puyol finalmente dejó de empacar, se sentó al lado de Messi en el banco de madera que recorría todo el vestuario y simplemente respiró profundo antes de hablar. Dijo que sabía que Messi estaba preocupado, que podía ver el miedo en sus ojos, pero que no había razón para tener miedo porque todo lo que Puyol le había enseñado ya estaba dentro de él. Le dijo que había visto a Messi transformarse de un niño asustado en el jugador más completo que había conocido nunca, y que ese proceso no podía revertirse solo porque Puyol ya no estuviera en el campo con él. Le recordó la conversación del vestuario de hacía años, cuando le había dicho que aprendiera a perdonarse y le preguntó si lo había hecho, si finalmente había aprendido a tratarse con amabilidad. Messi admitió que era un trabajo constante, que algunos días eran más fáciles que otros, pero que lo intentaba, que todos los días lo intentaba. Puyol sonrió entonces.
esa sonrisa rara que solo aparecía en momentos verdaderamente importantes. Y dijo algo que Messi nunca había compartido con nadie hasta este momento, sentado en el centro del Camp Nou vacío, con el sol poniéndose detrás de las gradas. Le dijo: Leo, yo me voy tranquilo porque sé que vas a estar bien, pero hay algo que necesito que entiendas. No importa cuántos balones de oro ganes, no importa cuántos récords rompas, no importa si ganas 10 ligas de campeones o ninguna más. Tu legado no va a ser definido por los números, va a ser definido por cómo hiciste sentir a la gente, por los momentos de belleza pura que creaste en este campo, por la forma en que inspiraste a millones de niños en todo el mundo a soñar. Y sobre todo, va a ser definido por el tipo de persona que fuiste cuando nadie estaba mirando. Yo sé quién eres realmente, Leo. Eres bueno, eres genuino, y eso vale más que cualquier trofeo. Las lágrimas vuelven a caer por el rostro de Messi mientras repite estas palabras, y esta vez no hace ningún esfuerzo por esconderlas ni limpiarlas. Deja que caigan libremente, que mojen su camiseta, que brillen bajo la luz moribunda del atardecer. Dice que llevó esas palabras consigo durante toda su carrera después del retiro de Puyol, que en los momentos más oscuros, cuando la prensa lo destrozaba por perder otra final con Argentina, cuando la gente decía que nunca sería tan grande como Maradona porque no podía ganar un mundial, cuando su propio cuerpo comenzó a traicionarlo con lesiones cada vez más frecuentes, recordaba lo que Puyol había dicho sobre el legado y encontraba la fuerza para continuar. Habla sobre la relación que mantuvieron después del retiro de Puyol, sobre las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, cuando Messi no podía dormir por la ansiedad antes de un partido importante, sobre los mensajes de texto que Puyol le enviaba después de cada partido, ganaran o perdieran, siempre con las palabras exactas que necesitaba escuchar. Recuerda el día en que ganó su primera Copa América con Argentina, cómo lo primero que hizo después de que terminara el partido, incluso antes de celebrar con sus compañeros, fue buscar su teléfono y llamar a Puyol. La llamada duró menos de un minuto porque Messi no podía dejar de llorar y Puyol tampoco dijo mucho. Solo: lo sabía, Leo. Siempre supe que lo lograrías. Pero ese minuto valió más que todos los discursos y todas las entrevistas que dio después. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, desde Argentina, desde España, desde México, desde Colombia, desde cualquier rincón donde el fútbol signifique algo más que un simple juego, déjame decirte algo. Esta historia que estás escuchando, este momento íntimo que Messi está compartiendo, es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay un ser humano que luchó con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas inseguridades que todos tenemos. Y si puedes, si este momento te está tocando el corazón como sé que lo está haciendo, compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite recordar que no está solo en sus batallas. Messi camina lentamente hacia las gradas ahora, subiendo los escalones uno por uno con las manos en los bolsillos, deteniéndose en la fila donde solía sentarse su familia cuando venían a verlo jugar. Toca el respaldo de uno de los asientos con reverencia, como si fuera un objeto sagrado, y sonríe levemente recordando a su padre gritando desde aquí, a su madre cubriéndose los ojos cuando el partido se ponía tenso, a sus hermanos celebrando cada gol como si fuera el primero que veían. Dice que todo ese apoyo incondicional de su familia era importante, vital incluso, pero que la relación con Puyol era diferente porque Puyol lo entendía desde adentro. Sabía exactamente lo que era pararse en ese campo con el peso de las expectativas aplastándote los hombros. Sabía lo que era dar todo de ti mismo y que aún así la gente dijera que no era suficiente. Habla sobre momentos específicos de partidos que jugaron juntos, sobre asistencias que terminaron en goles, sobre goles que comenzaron con defensas perfectas de Puyol. Recuerda un partido contra el Chelsea en una semifinal de Champions League, cuando estaban perdiendo y quedaban solo 10 minutos y todo el equipo estaba desesperado, jugando con más corazón que cabeza. Puyol recuperó un balón en su propia área con una entrada que pudo haberle costado una tarjeta roja si el árbitro la hubiera visto desde otro ángulo. Corrió con el balón pegado a su pie derecho durante 30 metros, esquivando jugadores rivales con una determinación feroz. Y cuando finalmente fue rodeado por 3 defensores del Chelsea, encontró a Messi con un pase perfecto que cortó toda la defensa como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Messi controló el balón, dio 2 toques para acomodarlo y disparó con su pie izquierdo hacia el ángulo superior de la portería. El balón entró girando sobre sí mismo, haciendo que la red se inflara como una vela atrapando viento, y el estadio explotó en un rugido tan ensordecedor que Messi sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Corrió hacia Puyol para celebrar, y cuando se abrazaron en medio del campo, con miles de flashes de cámaras capturando el momento desde todos los ángulos posibles, Puyol le gritó algo al oído que Messi apenas pudo escuchar sobre el ruido de la multitud, pero que entendió perfectamente.
Esto es lo que somos, Leo. Juntos somos imparables. Y tenía razón. Esa temporada ganaron todo. Conquistaron Europa con un fútbol que los expertos todavía describen como el mejor que se ha jugado jamás. Pero más importante que los trofeos era la sensación de hermandad que existía en ese vestuario, la certeza absoluta de que todos estaban dispuestos a darlo todo por el compañero que tenían al lado. La oscuridad está cayendo rápidamente sobre el estadio ahora. Las últimas franjas de luz naranja desapareciendo detrás del horizonte, y las sombras se han fusionado en una penumbra uniforme que hace que todo parezca más íntimo, más confesional. Messi baja nuevamente al campo, caminando más lento esta vez, como si cada paso requiriera más esfuerzo, como si el peso de los recuerdos finalmente lo estuviera alcanzando. Se sienta otra vez en el círculo central, en el mismo lugar donde comenzó esta conversación improvisada que se ha convertido en algo mucho más grande de lo que nadie anticipó. Dice que hay algo que nunca le contó a nadie, ni siquiera a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus padres, algo que guardó como un tesoro privado durante todos estos años porque sentía que si lo compartía perdería algo de su poder, algo de su magia. Pero ahora, sentado aquí en el estadio vacío, donde vivió tantos de los momentos más importantes de su vida, siente que es el momento correcto para finalmente dejarlo salir. La noche antes de su último partido con el Barcelona, cuando ya sabía que el club no podía renovar su contrato por problemas financieros, cuando ya estaba decidido que tendría que irse después de más de 2 décadas vistiendo esta camiseta, Messi no pudo dormir. Se quedó despierto toda la noche en su casa, mirando el techo de su habitación, sintiendo cómo las horas pasaban con una lentitud tortuosa. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse con ese gris pálido que precede al amanecer, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Era de Puyol. Solo decía: sé que no estás durmiendo. Encuéntrame en el Camp Nou en 30 minutos. Tengo las llaves. Messi se vistió en silencio para no despertar a nadie, salió de su casa y condujo por las calles vacías de Barcelona hacia el estadio. Cuando llegó, Puyol estaba esperándolo en la entrada principal, vestido con ropa deportiva casual, con el mismo corte de pelo revuelto que siempre tuvo, con esa expresión seria pero cálida que era tan característicamente suya. No dijeron nada. Solo se abrazaron durante un largo momento, y luego Puyol abrió las puertas y entraron juntos al estadio completamente vacío y oscuro. Caminaron por el túnel, sus pasos resonando contra las paredes de concreto. Salieron al campo donde la luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el césped y se quedaron parados allí en silencio, absorbiendo el momento. Después de lo que pareció una eternidad, Puyol habló. No gritó ni pronunció un discurso inspirador. Simplemente dijo, con voz tranquila pero firme: Leo, este lugar siempre va a ser tuyo. No importa dónde juegues después, no importa qué camiseta lleves, este campo, este estadio, esta ciudad, siempre van a ser tuyos porque los llenaste con magia. Los niños que te vieron jugar aquí nunca van a olvidarlo. Los padres que trajeron a sus hijos a verte van a contar historias sobre ti hasta el día que mueran. Tú no perteneces al Barcelona, Leo. El Barcelona te pertenece a ti, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso jamás. Messi dice que lloró entonces como no había llorado desde que era niño, con sollozos profundos que le salían desde algún lugar en el centro de su pecho, con lágrimas que no podía controlar ni quería controlar. Puyol lo dejó llorar, manteniéndolo abrazado, sin intentar consolarlo con palabras vacías, ni decirle que todo iba a estar bien, solo estando presente, solo siendo esa roca sólida contra la cual Messi podía estrellarse y saber que iba a sostenerse firme. Cuando finalmente paró de llorar, cuando ya no le quedaban lágrimas, se sentaron juntos en el césped y vieron el amanecer completo. Vieron cómo el cielo pasaba de gris a rosa, a naranja, a azul. Vieron cómo las primeras luces del día iluminaban las gradas una por una, transformando el estadio de una catedral oscura en un templo resplandeciente. No hablaron más esa mañana. No hizo falta. Simplemente estuvieron juntos, 2 hermanos unidos por algo más profundo que el fútbol, más duradero que cualquier contrato o trofeo. Cuando finalmente fue hora de irse, cuando el personal del estadio comenzó a llegar para preparar las instalaciones para el día, Puyol y Messi se levantaron, se dieron otro abrazo largo y se fueron cada uno por su lado. Messi jugó su último partido esa noche con el corazón roto pero también con el corazón lleno, sabiendo que había tenido el privilegio de compartir el campo con alguien que lo había visto, lo había entendido y lo había amado incondicionalmente. La oscuridad es casi completa ahora en el estadio. Solo las luces de las cámaras proporcionan algo de iluminación artificial, creando un círculo pequeño de visibilidad alrededor de Messi que hace que parezca un actor en un escenario solitario. Su voz ha adquirido un tono diferente, más reflexivo,
más sereno, como si el acto de contar esta historia le hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Dice que su amistad con Pujol sigue siendo igual de fuerte hoy, que hablan regularmente, que Pujol es el padrino de uno de sus hijos, que sus familias pasan vacaciones juntas, que hay una conexión ahí que el tiempo y la distancia no pueden erosionar. Pero dice también que echa de menos esos días cuando estaban juntos en el campo, cuando podía buscar a Pujol con la mirada en medio de un partido difícil y saber instantáneamente que tenía apoyo, que no estaba solo. Echa de menos la seguridad que sentía cuando Pujol estaba detrás de él en la defensa, permitiéndole arriesgar todo en el ataque porque sabía que si perdía el balón, Pujol estaría allí para recuperarlo. Echa de menos las conversaciones después de los entrenamientos, cuando todos los demás se habían ido y ellos dos se quedaban sentados en el vestuario vacío, hablando sobre la vida, sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre todo y sobre nada. Messi hace una pausa aquí, y durante un momento parece que va a terminar la historia que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, pero entonces toma una respiración profunda, como alguien a punto de zambullirse en agua fría, y dice que hay una última cosa que quiere compartir, algo que ni siquiera Pujol sabe. Durante todos estos años, desde esa conversación en el vestuario cuando tenía 19 años, Messi llevó en su bolsillo una pequeña nota que escribió para sí mismo inmediatamente después de que Pujol le dijera que aprendiera a perdonarse. La nota tenía solo 3 palabras. Eres suficiente, Leo. La llevó en cada partido, en cada entrenamiento, en cada viaje. La tocaba antes de salir al campo como un talismán, como un recordatorio constante de lo que Pujol le había enseñado sobre aceptarse a sí mismo, incluso en sus peores momentos. Cuando finalmente ganó el Mundial con Argentina, después de tantos años de intentarlo, después de tantas decepciones y corazones rotos, lo primero que hizo cuando llegó al vestuario después del partido fue sacar esa nota de su bolsillo, mirarla por última vez y luego romperla en pedazos pequeños. No porque ya no necesitara ese mensaje, no porque hubiera dejado de ser importante, sino porque finalmente se había convertido en parte de él. Ya no necesitaba las palabras físicas porque las llevaba grabadas en el alma. Y en el momento en que rompió esa nota, en el momento en que dejó que los pedazos cayeran al suelo del vestuario entre los gritos de celebración y las lágrimas de alegría, sintió que finalmente había completado el viaje que comenzó tantos años atrás, cuando un capitán de pelo rebelde decidió creer en un niño asustado. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí conmigo en este viaje emocional a través de los recuerdos de Messi, quiero pedirte algo. Comenta desde qué país estás viendo esto. Comparte tu propia historia de alguien que creyó en ti cuando ni siquiera tú creías en ti mismo, porque esas historias son las que realmente importan. Esas son las historias que nos conectan a todos como seres humanos más allá de las fronteras, más allá de los idiomas, más allá de todo lo que normalmente nos separa. Si conoces a alguien que está luchando ahora mismo, a alguien que siente que no es suficiente, comparte este video con esa persona porque necesita escuchar que está bien ser vulnerable, que está bien pedir ayuda, que está bien no tener todas las respuestas. Messi se pone de pie lentamente, con movimientos cuidadosos como si hubiera envejecido varios años durante esta conversación. Se queda parado en el centro del campo una última vez, girando lentamente en un círculo completo, absorbiendo cada rincón del estadio con sus ojos, grabando este momento en su memoria, junto con todos los demás momentos que vivió aquí. La brisa nocturna ha comenzado a soplar suavemente, moviendo su cabello, trayendo consigo el olor salado del mar Mediterráneo, que está a solo unos kilómetros de distancia. Cierra los ojos y respira profundo, y por un momento es posible ver en su rostro al niño de 13 años que llegó aquí desde Rosario con un sueño imposible, al adolescente que tuvo que aprender a ser grande antes de que su cuerpo le permitiera serlo, al joven que encontró en Carles Pujol no solo un compañero de equipo, sino un hermano, al hombre que finalmente aprendió a perdonarse a sí mismo, y en ese perdón encontró la libertad para convertirse en el mejor. Cuando abre los ojos nuevamente, hay algo diferente en ellos, una especie de paz que no estaba allí al principio de esta conversación. Mira directamente a la cámara por primera vez en todo el tiempo que ha estado hablando, y sonríe levemente, una sonrisa cansada pero genuina. Dice: si Carles estuviera aquí ahora mismo, probablemente me diría que estoy siendo demasiado sentimental, que debería dejar de llorar como una niña y seguir adelante con mi vida. Ríe suavemente limpiándose los últimos rastros de lágrimas de las mejillas. Pero también sé que en el fondo estaría orgulloso de que finalmente aprendí a hablar sobre estas cosas, a no guardármelo todo dentro como solía hacer. Me enseñó muchas cosas, pero creo que la más importante fue que está bien no estar bien todo el tiempo. Que la fuerza real no viene de pretender que eres invencible, sino de admitir cuando necesitas ayuda. Camina lentamente hacia el túnel,
El mismo túnel por donde salió corriendo miles de veces con el corazón acelerado y la adrenalina quemándole las venas, listo para enfrentar lo que sea que el partido trajera. Pero esta vez camina despacio, sin prisa, saboreando cada paso como si fuera el último que dará por este campo, aunque sabe que probablemente regresará muchas veces más en el futuro para eventos, para ceremonias, para partidos de leyendas. Antes de desaparecer en la oscuridad del túnel, se detiene y mira hacia atrás una última vez. El campo se ve extrañamente pequeño desde esta perspectiva, como si todos esos momentos gigantescos que vivió aquí hubieran de alguna manera reducido el espacio físico a algo manejable, a algo que puede abarcar con una sola mirada. Dice, casi en un susurro que los micrófonos apenas captan: gracias, Carles, por todo. Pero sobre todo gracias por enseñarme que ser grande no significa no tener miedo. Significa tener miedo y hacerlo de todas formas. Significa caer y levantarse. Significa fallar y perdonarse. Significa ser humano en un mundo que espera que seas un dios. Y con esas palabras desaparece en el túnel, dejando el campo vacío excepto por los ecos de sus palabras resonando contra las gradas, excepto por los fantasmas de todos los partidos que jugó aquí, excepto por la sensación palpable de que algo importante acaba de suceder, algo que trasciende el fútbol y toca algo mucho más profundo en la experiencia humana. Las cámaras siguen rodando durante varios minutos después de que Messi se ha ido, capturando el estadio vacío en la oscuridad casi completa, el césped que se ve plateado bajo la luz de la luna que ha comenzado a asomar, las gradas que se elevan como las paredes de un anfiteatro antiguo donde se representaron dramas que cambiaron vidas. Y en el silencio que queda es imposible no sentir la presencia de todos los que pasaron por aquí, todos los que dejaron parte de su alma en este campo, todos los que aprendieron aquí sobre el triunfo y la derrota, sobre la gloria y la humildad, sobre cómo ser humano bajo la presión más intensa imaginable. Esta historia que acabas de escuchar, esta conversación íntima que nadie esperaba, es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay momentos de duda profunda, hay personas que creyeron cuando nadie más lo hacía, hay palabras pronunciadas en el momento exacto que cambiaron el curso de una vida. Messi no llegó donde llegó solo por su talento, aunque el talento estaba ahí desde el principio. Llegó porque tuvo a alguien como Puyol que vio más allá del talento, que vio al niño asustado que necesitaba escuchar que estaba bien no ser perfecto, que necesitaba permiso para perdonarse sus propios errores. Y esa es la lección más importante que podemos extraer de todo esto. No importa quiénes seamos, no importa cuál sea nuestro campo de juego, todos necesitamos un Puyol en nuestras vidas. Todos necesitamos a alguien que nos vea realmente, que nos entienda profundamente, que nos diga las palabras exactas que necesitamos escuchar en el momento exacto en que necesitamos escucharlas. Y al mismo tiempo todos podemos ser un Puyol para alguien más. Todos podemos elegir creer en alguien que está dudando de sí mismo. Todos podemos ofrecer esas palabras de aliento que podrían cambiar una vida. Si te gustó esta historia, si te tocó de alguna manera, por favor suscríbete al canal para más contenido como este, porque hay tantas historias más que contar, tantos momentos privados de las leyendas del deporte que merecen ser compartidos no por morbo, sino por lo que pueden enseñarnos sobre nosotros mismos. Dale me gusta al video para que el algoritmo lo muestre a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje hoy. Y sobre todo, compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite recordar que no está solo, que todos tenemos nuestras batallas privadas, que todos necesitamos ayuda a veces. El Camp Nou está completamente oscuro ahora. Las luces de las cámaras se han apagado. El equipo de producción ha comenzado a empacar su equipo con movimientos eficientes pero respetuosamente silenciosos, como si estuvieran en una iglesia después de una misa particularmente emotiva. El estadio duerme, pero de alguna manera se siente más vivo que nunca, cargado con la energía de la confesión que acaba de presenciar, con el peso de las palabras que fueron dichas aquí esta tarde que se convirtió en noche sin que nadie se diera cuenta del paso del tiempo. En algún lugar de Barcelona, Carles Puyol probablemente está cenando con su familia, sin saber que en este momento su nombre está siendo pronunciado con reverencia y amor en el corazón del estadio que él ayudó a conquistar tantas veces. Sin saber que las palabras que pronunció hace tantos años en un vestuario a un adolescente asustado todavía resuenan, todavía importan, todavía están cambiando vidas incluso ahora que ambos han dejado el campo de juego profesional. Sin saber que su legado no es solo los títulos que ganó o las entradas perfectas que hizo, sino el impacto profundo y duradero que tuvo en el alma de alguien que se convertiría en el mejor jugador de la historia. Y en algún lugar también hay un niño que está viendo este video ahora mismo en su teléfono, un niño que juega al fútbol en las calles de tierra de un pueblo pequeño,
que sueña con ser grande pero que lucha con sus propias dudas, con sus propios miedos, con sus propias inseguridades. Ese niño acaba de escuchar que incluso Lionel Messi, incluso el mejor jugador que el mundo ha visto, necesitó ayuda para creer en sí mismo, necesitó a alguien que le dijera que estaba bien no ser perfecto. Y tal vez, solo tal vez, esa historia le dará al niño el valor para seguir intentando, para seguir soñando, para seguir creyendo que él también puede ser grande a su propia manera. Porque al final, de eso se trata todo esto. No se trata de cuántos goles marcamos o cuántos trofeos ganamos, aunque esas cosas son importantes dentro del contexto del deporte. Se trata de los momentos de conexión humana real, de las palabras que nos salvaron cuando más las necesitábamos, de las personas que eligieron creer en nosotros cuando habría sido más fácil ignorarnos. Se trata de aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a tratarnos con la misma compasión que ofreceríamos a un amigo querido, a entender que ser suficiente no significa ser perfecto. Messi probablemente está en su casa ahora, tal vez sentado con su familia, tal vez jugando con sus hijos, tal vez simplemente descansando después de haber abierto su corazón de una manera que rara vez lo hace en público. Y probablemente se siente un poco vulnerable, un poco expuesto, preguntándose si dijo demasiado, si reveló demasiado de su alma privada. Pero también probablemente se siente más ligero, como si el acto de contar esa historia, de honrar públicamente a la persona que lo ayudó a convertirse en quien es, hubiera liberado algo que estaba cargando sin darse cuenta. La magia de este momento, de esta conversación improvisada en el centro de un estadio vacío, es que nos recuerda que las leyendas son humanas. Tienen las mismas necesidades emocionales que todos nosotros, las mismas inseguridades fundamentales, los mismos deseos de ser vistos y entendidos y amados por quienes realmente son, no por lo que logran. Y cuando una leyenda como Messi tiene el valor de mostrarnos su humanidad, de dejarnos ver sus lágrimas y sus miedos y sus momentos de duda, nos da permiso a todos nosotros para hacer lo mismo, para aceptar nuestra propia humanidad sin vergüenza. El estadio seguirá aquí mañana, y pasado mañana, y el año que viene, presenciando nuevos partidos, creando nuevos recuerdos, siendo el escenario para nuevos dramas deportivos que harán gritar a la gente y llorar y celebrar. Pero lo que sucedió aquí hoy, esta confesión íntima, este momento de vulnerabilidad pura de uno de los atletas más grandes de todos los tiempos quedará grabado en estas paredes de alguna manera inmaterial pero real, formando parte del tejido espiritual de este lugar sagrado. Y quizás esa sea la verdadera definición de legado. No es lo que dejas grabado en placas de bronce o escrito en libros de récords, es el impacto que tienes en las vidas de las personas, las palabras que pronuncias que resuenan mucho después de que te hayas ido. La inspiración que proporcionas no solo por lo que logras, sino por cómo lo logras, por la humanidad que muestras en el proceso de alcanzar grandeza. Puyol construyó ese tipo de legado sin siquiera intentarlo conscientemente, simplemente siendo él mismo, siendo auténtico, eligiendo ver y creer en un niño asustado cuando podría haber sido más fácil enfocarse solo en su propio juego. Por favor, comenta abajo desde qué país estás viendo esto. Quiero saber cuán lejos ha viajado esta historia, cuántas fronteras ha cruzado, cuántos corazones ha tocado, porque esa es la verdadera prueba de una historia poderosa, no cuántas veces se reproduce, sino cuántas vidas cambia, cuántas personas se sienten menos solas después de escucharla, cuántos individuos encuentran el valor para ser vulnerables gracias a que alguien más tuvo el valor de serlo primero. Esta historia de Messi y Puyol es universal porque habla de algo que todos experimentamos, la necesidad de ser vistos, la necesidad de ser entendidos, la necesidad de que alguien crea en nosotros incluso cuando nosotros mismos hemos dejado de creer. Y nos recuerda que somos lo suficientemente fuertes para ser esa persona para alguien más, que no necesitas ser un capitán del Barcelona ni un jugador legendario para cambiar una vida. Solo necesitas estar presente, ser auténtico y ofrecer las palabras correctas en el momento correcto. El viento nocturno sopla más fuerte ahora sobre el estadio vacío, moviendo las banderas que cuelgan de los mástiles, creando sonidos como susurros de todos los que pasaron por aquí. Si escuchas con suficiente atención, casi puedes oír los ecos de las palabras de Puyol resonando todavía. Tienes que aprender a perdonarte, Leo. Palabras simples pero que llevaban el peso de la sabiduría ganada a través de años de luchar en los niveles más altos del deporte, de entender que la batalla más difícil nunca es contra el oponente en el campo, sino contra la voz crítica en tu propia cabeza. Y ahora, mientras este video llega a su fin, mientras la historia que nadie esperaba escuchar ha sido contada completamente, lo que queda es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Quién necesita escuchar de mí que es suficiente? ¿A quién puedo ofrecer el tipo de apoyo inquebrantable que Puyol ofreció a Messi? ¿Cómo puedo ser para alguien más lo que alguien fue para mí en mi momento de mayor necesidad? Estas son las preguntas que realmente importan, las que transforman una historia,
de fútbol en una lección de vida, las que nos conectan a todos en nuestra humanidad compartida. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar esta historia hasta el final, por abrir tu corazón a la vulnerabilidad de alguien más. Si este video te tocó de alguna manera, compártelo, porque hay millones de personas en el mundo que necesitan escuchar este mensaje hoy, que necesitan saber que está bien no ser perfecto, que está bien necesitar ayuda, que está bien llorar cuando el peso se vuelve demasiado pesado. Y recuerda siempre, eres suficiente exactamente como eres, con todas tus imperfecciones, tus dudas y todos tus miedos. Eres suficiente. El silencio que sigue a esas palabras finales es denso, palpable, como si el aire mismo del estadio se hubiera espesado con el peso de todo lo que ha sido dicho. Messi permanece invisible en la oscuridad del túnel durante unos segundos más, y luego sus pasos resuenan nuevamente contra el concreto, regresando lentamente al campo una última vez. Emerge de las sombras con una expresión diferente, más serena pero también más determinada, como si en esos breves momentos de soledad hubiera tomado una decisión importante. Camina directamente hacia el centro del campo, hacia ese círculo donde todo comenzó horas atrás cuando el sol todavía iluminaba el césped, y se arrodilla, colocando ambas manos sobre la hierba con una reverencia que parece casi religiosa. Toca el campo como si pudiera absorber a través de sus dedos todas las memorias que están enterradas aquí, todos los momentos de gloria y de dolor que este césped ha presenciado. Y cuando habla nuevamente, su voz tiene una cualidad diferente, más fuerte, como si hubiera encontrado algo en esa oscuridad que lo hubiera renovado. Dice que hay una última cosa que quiere que la gente entienda sobre su relación con Puyol, algo que va más allá de las anécdotas y los momentos específicos que ha compartido. Dice que Puyol le enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de gritar más fuerte que los demás o de imponer tu voluntad sobre el equipo, sino de crear un espacio donde cada persona pueda ser la mejor versión de sí misma, donde el miedo al fracaso no paralice sino que motive, donde los errores sean vistos como oportunidades para crecer en lugar de razones para la vergüenza. Y esa lección, dice Messi, fue la que finalmente le permitió convertirse en capitán del Barcelona después de que Puyol se retiró, aunque al principio sintió que nunca podría llenar esos zapatos imposibles, que nunca podría ser el tipo de líder vocal y físico que Puyol había sido. Pero entonces recordó que Puyol no le había pedido que fuera como él, sino que fuera él mismo, que liderara desde su propia autenticidad, sus propias fortalezas, en lugar de intentar copiar las de alguien más. Y cuando Messi finalmente aceptó eso, cuando dejó de intentar ser Puyol y se permitió ser simplemente Messi el capitán, encontró su propia voz de liderazgo, una voz más silenciosa pero no menos poderosa, basada en el ejemplo constante, en la dedicación inquebrantable, en la forma en que trataba a cada compañero de equipo con respeto y dignidad, sin importar si era una superestrella o un jugador del equipo juvenil. La brisa nocturna ha traído consigo el aroma de las flores que crecen en los jardines que rodean el estadio, una fragancia dulce y melancólica que se mezcla con el olor persistente del césped y crea una combinación sensorial que Messi dice que siempre va a asociar con este momento, con esta noche en la que finalmente dejó salir todo lo que había estado guardando durante tantos años. Mira hacia las gradas superiores, hacia esas secciones donde los aficionados más apasionados solían agitar sus bufandas y cantar hasta quedar afónicos. Y sonríe recordando cómo esas voces lo impulsaban en más difíciles de los partidos, cómo el rugido colectivo de miles de personas creyendo en él le daba fuerzas cuando sus piernas ya no podían dar un paso más. Dice que esa conexión con los aficionados era algo que Puyol también le enseñó a valorar, recordándole constantemente que jugaban no solo por ellos mismos, sino por toda esa gente que trabajaba duro toda la semana, que ahorraba dinero para comprar entradas, que traía a sus hijos al estadio para crear recuerdos que durarían toda una vida. Y esa responsabilidad, lejos de ser una carga, se convirtió en un privilegio que Messi llevó con orgullo cada vez que pisó este campo. Finalmente Messi se pone de pie una última vez, sacude el polvo invisible de sus rodillas y mira directamente a la cámara con una intensidad que no había mostrado antes en toda esta conversación. Dice que si alguien que está viendo esto siente que está solo en sus luchas, que está cargando un peso que nadie más puede ver, que está a punto de rendirse porque la presión es demasiado grande, quiere que esa persona sepa que él ha estado exactamente en ese mismo lugar, que incluso ahora, después de todo lo que ha ganado y todo lo que ha logrado, todavía tiene días en los que duda de sí mismo, días en los que la voz crítica en su cabeza es más fuerte que todas las voces de aliento del mundo exterior. Pero también quiere que esa persona sepa que está bien sentirse así, que no hay vergüenza en la vulnerabilidad, que pedir ayuda no es una señal de debilidad sino de sabiduría. Y sobre todo quiere que esa persona encuentre su propio Puyol, esa persona que va a creer en ellos incondicionalmente, que va a estar ahí en los días oscuros sin juzgar ni criticar,
simplemente siendo una presencia sólida y constante que les recuerde su propio valor cuando lo hayan olvidado. Con esas palabras finales, Messi levanta una mano en un gesto de despedida hacia el estadio vacío, como si estuviera saludando a todos los fantasmas y recuerdos que habitan este lugar, y luego camina con pasos firmes y decididos hacia el túnel, desapareciendo en la oscuridad por última vez mientras el Camp Nou se queda en silencio, guardando celosamente los secretos y las confesiones que acaba de presenciar.